El carruaje se estremeció al cruzar otro charco de barro en las calles de Nueva York, e Isabelle Dubois apretó contra su pecho la única maleta que le quedaba de su vida anterior. Dentro de ella, entre vestidos remendados y libros gastados, yacía el último retrato de su madre, pintado cuando los Dubois aún eran recibidos en los salones más ilustres de París. Ahora, en 1847, ese nombre no significaba más que cenizas y deudas. El cochero anunció la llegada con un gruñido, e Isabel bajó sola, negándose a mostrar vacilación ante la mansión que se alzaba imponente en la Quinta Avenida. La residencia Crawford tenía 3 pisos de piedra oscura, con ventanas altas que reflejaban el cielo plomizo de octubre. Nada comparable a los palacios que había conocido en su juventud, pero aún así, intimidante en su solidez americana, tan diferente de la elegancia decadente de las propiedades europeas. Una ama de llaves de expresión severa abrió la puerta incluso antes de que Isabel pudiera alcanzar la aldaba de bronce. Mademoiselle Dubois, supongo. La mujer la examinó de pies a cabeza con ojos perspicaces. Soy la señora Harriet Walsh. El señor Crawford no recibe visitas, pero los niños la esperan en la sala de estudios. Isabel levantó la barbilla, un gesto que su madre siempre decía que era su marca registrada. Agradezco la recepción, Madame Walsh. Espero estar a la altura de las expectativas de la familia. Ya veremos. El ama de llaves la condujo a través de un vestíbulo decorado con sobriedad masculina. Madera oscura, pinturas de paisajes sombríos, ningún toque femenino a la vista. Los niños son desafiantes. Tuvimos 4 tutoras en los últimos 8 meses. El pasillo parecía interminable, e Isabel notó puertas cerradas, cortinas pesadas, una atmósfera de luto permanente. Su mente, entrenada desde la infancia para observar detalles sociales, captó la ausencia de flores frescas, de risas, de cualquier señal de vida familiar genuina. El señor Crawford perdió a su esposa hace 2 años, continuó la señora Walsh, como si leyera sus pensamientos. Desde entonces se dedica solo a los negocios. Ve a los niños solo en la cena, cuando está en casa, lo que no es frecuente. Isabel conocía bien el peso del luto. Su propio padre había languidecido tras la ruina financiera que los había obligado a huir de Francia, perseguidos por acreedores implacables. Había muerto 3 meses antes de que llegaran a América, dejándola sola en un mundo que no perdonaba a las mujeres sin fortuna o protección. La sala de estudios resultó ser sorprendentemente luminosa, con grandes ventanas que daban a un jardín interior. 2 pares de ojos la examinaron con desconfianza, mal disimulada. La niña, que Isabel calculó que tendría unos 9 años, se sentaba erguida como una pequeña reina, con su vestido de terciopelo verde impecable, los cabellos castaños recogidos en elaboradas trenzas. El niño, algunos años más joven, balanceaba las piernas bajo la silla, las rodillas ya manchadas de hierba. Soy Isabelle Dubois, su nueva tutora de francés y buenos modales. No esperó permiso para sentarse, eligiendo una silla que la ponía al nivel de los ojos de los niños. ¿Y ustedes son? Soy Margaret Crawford, declaró la niña con excesiva formalidad. Este es mi hermano, William. Usted no se quedará mucho tiempo como las otras. ¿Por qué no? Isabel inclinó la cabeza, genuinamente curiosa. Porque somos imposibles de enseñar, respondió William con orgullo mal contenido. La última señora lloró. Qué lástima por ella. Isabel abrió su maleta y sacó un libro encuadernado en cuero rojo. Supongo que ustedes saben leer inglés. ¿Pueden comprender esto? Abrió una página al azar, revelando versos en francés. Margaret se acercó, la curiosidad venciendo la cautela. ¿Es poesía? De Madame de Staël, una mujer notable que desafió a emperadores con sus palabras. Isabel observó el creciente interés en los ojos de la niña. Ella demostró que la inteligencia femenina no conoce fronteras impuestas por los hombres. Papá dice que las mujeres deben ser ornamentales y obedientes, murmuró Margaret, pero había cuestionamiento en su voz. Su padre es un hombre de negocios exitoso, ciertamente. Isabel eligió las palabras con cuidado. Pero incluso los hombres más sabios pueden tener opiniones.
limitadas sobre ciertos asuntos. Un ruido en la puerta hizo que los tres se giraran simultáneamente. Un hombre ocupaba el umbral, alto y de hombros anchos, vestido con levita negra que acentuaba la palidez de su rostro. Benjamin Crawford tenía facciones marcadas por ángulos severos, como si estuvieran esculpidas en granito, y ojos de un gris tormentoso que parecían cargar el peso de océanos. Mademoiselle Dubois, su voz era grave, controlada. No esperaba encontrarla discutiendo los límites de la sabiduría masculina en su primer día. Isabel se levantó, pero no bajó la mirada. Monsieur Crawford estaba simplemente compartiendo literatura con sus hijos. Creo que la educación debe expandir horizontes, no reforzar prisiones. Algo destelló en esos ojos grises, demasiado rápido para ser identificado. ¿Sorpresa? ¿Ira? ¿Respeto renuente? Mis tutoras anteriores se limitaban a enseñar vocabulario básico y etiqueta en la mesa. Entonces usted contrató a institutrices, no a tutoras. Isabel mantuvo el tono respetuoso, pero firme. Leí su correspondencia. Usted solicitó a alguien capaz de preparar a sus hijos para desenvolverse en sociedades internacionales. Eso requiere más que la memorización de verbos. Benjamin Crawford entró en la sala, e Isabel notó cómo los niños se tensaron de inmediato, toda espontaneidad desapareciendo. Era una presencia dominante, no por su altura o postura, sino por algo más profundo, un dolor contenido que llenaba el espacio a su alrededor como una niebla helada. Margaret, William, déjennos. Su orden fue suave, pero inequívoca. Los niños salieron rápidamente, e Isabel se encontró sola con el hombre que, durante las próximas semanas o meses, sería su empleador. Ella había aprendido a leer rostros en los salones parisinos, donde cada expresión podía significar alianza o traición. Benjamin Crawford era un enigma de contradicciones. Ropa impecable sobre hombros tensos, manos que parecían querer romper algo, ojos que miraban sin realmente ver. Usted es muy diferente de las otras candidatas. Caminó hasta la ventana, manteniendo una distancia deliberada. Más joven, más directa. La adversidad tiene la costumbre de quemar pretensiones innecesarias, monsieur. Isabel juntó las manos, recordando las lecciones de postura de su madre. Siempre parecer confiada, incluso cuando el mundo se desmorona. Perdí todo excepto mi educación. No puedo permitirme el lujo de falsos pudores. ¿Por qué dejó Francia? Revolución financiera familiar. Ella no vio motivo para mentir. Mi padre invirtió mal, confió en las personas equivocadas. Cuando él murió descubrí que hasta nuestra propiedad estaba hipotecada. Vine a América porque aquí, dicen, el pasado importa menos que el presente. Benjamin se giró y por primera vez sus ojos realmente la enfocaron. ¿Y qué encontró? Un país joven, brutal en su honestidad, pero con posibilidades que Europa hace mucho olvidó. Isabel se permitió una pequeña sonrisa y una oportunidad de reconstruir algo nuevo sobre ruinas antiguas. El silencio llenó la sala. Del jardín llegaban sonidos distantes de pájaros, e Isabel podía escuchar la respiración controlada de Benjamin, como si él constantemente se esforzara por mantener algo encerrado dentro de sí. Mi esposa murió en el parto de nuestro tercer hijo. Las palabras salieron abruptas, sin preparación. El bebé tampoco sobrevivió. Desde entonces, esta casa se ha convertido en un mausoleo donde personas vivas fingen existir. La franqueza sorprendió a Isabel más que la tragedia en sí. «Ay, usted desea que yo enseñe francés y buenos modales a niños que viven en una tumba. Deseo que alguien les muestre que aún existe vida más allá de estas paredes». Benjamin apretó los puños. Que no todo está muerto. Isabel comprendió entonces. Este no era simplemente un trabajo de tutoría, era un rescate, quizás de todos ellos. Entonces tendrá que darme libertad, Monsieur Crawford. No puedo enseñar vida mientras sea prisionera de protocolos muertos. Haga lo que juzgue necesario. Se movió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Solo no se rinda con ellos como los otros lo hicieron. Han perdido mucho. No necesitan perder también la esperanza. Cuando se quedó sola de nuevo, Isabel se acercó a la ventana que Benjamin acababa de dejar. El jardín de abajo estaba salvaje,
necesitando cuidados, pero bajo el abandono ella podía ver los huesos de una belleza antigua. Como esta familia, pensó, como ella misma. El desafío ante ella era inmenso, y por primera vez desde que pisó suelo americano, Isabel Dubois sintió algo más allá del miedo y la desesperación. Sintió propósito. La primera semana en la mansión Crawford se reveló como un estudio de contrastes. Durante el día, la casa respiraba con la energía contenida de los niños y los ruidos domésticos habituales. Al caer la noche, se transformaba en una catedral silenciosa, donde los pasos resonaban como pecados confesados. Isabel había establecido una rutina que desafiaba las expectativas convencionales. En lugar de confinar las lecciones a la sala de estudios, conducía a Margaret y William por las diferentes habitaciones, transformando cada espacio en un aula viva. En la biblioteca, enseñaba vocabulario a través de volúmenes encuadernados en cuero. En el jardín descuidado, practicaban conversación mientras identificaban plantas en latín y francés. Margaret se mostraba una alumna voraz, absorbiendo conocimiento con un hambre que iba más allá de la simple obediencia. Durante una tarde lluviosa, cuando Isabel recitaba a Molière, la niña interrumpió con una pregunta inesperada. «Mademoiselle, ¿mi madre hablaba francés?» Isabel hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «No lo sé, Cherie. Su padre nunca lo mencionó. Él nunca menciona nada sobre ella». La voz de Margaret llevaba un resentimiento cuidadosamente cultivado. Es como si ella jamás hubiera existido. Todos los retratos fueron retirados, sus pertenencias donadas. Solo quedó su piano en la sala de música, cubierto por una sábana blanca como un fantasma. William, generalmente más reservado que su hermana, añadió: «Yo me acuerdo de su perfume, jazmín y algo dulce como miel. A veces me despierto pensando que la siento, pero es solo un sueño». Esa conversación atormentó a Isabel durante los días siguientes. Comprendía el impulso de Benjamin de borrar recuerdos dolorosos, pero los niños necesitaban recuerdos, no vacío. Decidió abordar el asunto esperando una oportunidad apropiada. Esta se presentó un jueves, cuando Benjamin regresó inesperadamente temprano de sus oficinas. Isabel se encontraba en el vestíbulo, reorganizando flores silvestres que había recogido con los niños. Los arreglos florales no estaban entre sus obligaciones, pero la casa imploraba por vida, y la señora Walsh no se había opuesto. «Mademoiselle Dubois», la voz de él emergió de las sombras del pasillo, haciéndola sobresaltarse. «Ya ha transformado mi residencia en un jardín botánico». Isabel se giró, encontrando esos ojos grises que parecían perpetuamente atormentados. Vestía traje de trabajo, la corbata ligeramente aflojada, la primera imperfección que ella había notado en su presentación habitual. Los niños recogieron estas flores durante una lección sobre botánica. Margaret posee un talento natural para los arreglos. Isabel no se disculpó, manteniendo un tono profesional. «Consideré educativo permitir que ejercitaran la creatividad». Benjamin se acercó, examinando las flores con expresión indescifrable. «Mi esposa solía hacer esto. Llenaba cada habitación con flores silvestres. Decía que traían el exterior al interior». Su mano se extendió, tocando pétalos delicados con ternura inconsciente. El jazmín era su favorito. Isabel reconoció el momento frágil, la primera fisura en la armadura que él mantenía tan cuidadosamente erguida. William menciona que aún recuerda su perfume. Los dedos de Benjamin se congelaron. No debería, era muy joven. La memoria del corazón ignora la lógica de la edad. Isabel arriesgó un paso más cerca. «Monsieur Crawford, ¿puedo hablarle francamente? Supongo que lo hará independientemente de mi permiso». Había un rasgo de algo que podría ser humor en su voz, amargo como las cenizas. Sus hijos necesitan recordar a su madre, no como una presencia fantasmagórica que acecha los silencios, sino como la persona real que los amó. Isabel observó cómo la resistencia endurecía sus facciones. Borrar todas las evidencias de su existencia no elimina el dolor, solo transforma el amor en una herida infectada que nunca cicatriza adecuadamente. Benjamin se apartó bruscamente, los hombros tensos bajo el saco oscuro.
Usted presume conocer mi dolor. Conozco el mío propio. Isabel no retrocedió. Cuando mi padre murió, deseé quemar todo lo que me recordara a él. Cada carta, cada retrato, cada objeto que llevara su esencia. Parecía que sólo así podría respirar de nuevo sin sentir el vidrio haciéndose añicos en mis pulmones. Él se giró lentamente, e Isabel vio sorpresa genuina en su rostro. ¿Y qué se lo impidió? Descubrí que no estaba borrando el dolor, estaba borrando a la persona que yo había sido antes de él. Mi padre era imperfecto. Sus errores nos costaron todo, pero también había sido el hombre que me había enseñado a leer, que recitaba poesía antes de dormir, que creía que las mujeres poseían mentes tan agudas como los hombres. Isabel permitió que la emoción transparentara en su voz. Si lo borrara completamente, borraría también esas partes de mí misma. El silencio se extendió entre ellos como un puente inestable. Benjamin permaneció inmóvil, pero Isabel percibió una batalla librándose detrás de esos ojos tormentosos. Finalmente, él habló, con voz ronca. Catherine murió en mis brazos. La sostuve mientras la vida se escurría, incapaz de hacer nada excepto observar. Sus manos se cerraron en puños. Había prometido protegerla, proveer para ella, y fallé en lo único que realmente importaba. Cada objeto en esta casa, cada recuerdo, es una acusación de mi insuficiencia. Isabel sintió un nudo en el corazón. Señor Crawford, la muerte durante el parto no constituye una falla moral. Es una tragedia, terrible e injusta, pero no culpa. La racionalidad ofrece poco consuelo. Se movió hasta la ventana, observando el jardín donde el crepúsculo comenzaba a engullir los colores. Retiré sus pertenencias porque no podía soportar verlas. Cada chal, cada libro, cada objeto trivial se convertía en un instrumento de tortura. ¿Y sus hijos? ¿Cómo soportan vivir en un mausoleo donde su madre fue deliberadamente olvidada? La pregunta surgió más afilada de lo que Isabel le había pretendido, pero no se retractó. Benjamin se giró, y por primera vez ella vio rabia genuina flameando en su rostro. Los protejo del dolor que yo llevo. No los protege, solo comparte la carga de una manera que ellos no comprenden. Isabel se mantuvo firme. Margaret se ha convertido en una pequeña adulta que ha perdido la capacidad de ser niña. William tiene pesadillas que la señora Walsh menciona, pero que usted jamás presencia, porque evita una proximidad que pueda causar dolor adicional. Ambos caminan con pies de plomo, temiendo que cualquier emoción fuerte pueda romper lo que queda de esta familia. «Basta». La palabra salió como un latigazo, y Benjamin avanzó, deteniéndose a pocos pasos de ella. «Usted ha excedido sus límites. Mademoiselle». Isabel levantó la barbilla, negándose a retroceder incluso con él dominando el espacio entre ellos. Él era alto, una presencia física intimidante, cuando permitía que la emoción transpirara a través del control habitual. Pero ella había enfrentado a acreedores violentos en las calles de París, había sobrevivido a la travesía oceánica en condiciones miserables, había reconstruido su vida sobre destrozos absolutos. No se doblegaría ahora. «Entonces me despide, monsieur. ¿Seré la quinta tutora en menos de un año?» Algo cambió en su rostro. La rabia no desapareció, pero se mezcló con otra emoción que Isabel no pudo identificar. ¿Respeto renuente, quizás? ¿O el reconocimiento de un espíritu igualmente obstinado? Debería. Su voz había bajado, perdiendo el filo cortante. Cualquier empleador sensato la despediría por tal impertinencia. Pero usted no es sensato. Es un hombre desesperado disfrazado de indiferente. Isabel suavizó el tono, permitiendo que la compasión reemplazara la confrontación. Me contrató no solo para enseñar francés, sino porque alguna parte de usted reconoce que esta casa está muriendo y necesita a alguien suficientemente valiente o tonto para desafiar a la muerte. Benjamin permaneció inmóvil por un largo momento. Entonces, inesperadamente, sus hombros cedieron ligeramente, como si un peso invisible se hubiera aliviado momentáneamente. Catherine diría que usted es exactamente el tipo de mujer problemática que ella admiraba.
Un rasgo fantasmal de sonrisa tocó sus labios. Ella también poseía una lengua afilada y se negaba a aceptar negativas sin un debate apropiado. Era la primera vez que Isabel lo oía mencionar a su esposa con algo más que dolor paralizante. Una pequeña victoria, pero significativa. Me gustaría conocer historias sobre ella, para comprender mejor a los niños. Isabel arriesgó la petición. No tiene que ser ahora, o mañana, pero cuando sienta que puede compartir sin sangrar. Benjamin la estudió con intensidad renovada, como si realmente la viera por primera vez. ¿Quién es usted, Isabel Dubois? Refugiada francesa con un equipaje de libros viejos y una valentía inexplicable. Sobreviviente. La respuesta surgió simple, honesta. Como usted, como sus hijos, solo que aún me niego a aceptar que la supervivencia sea suficiente cuando la vida sigue siendo posible. Él no respondió, pero algo fundamental se alteró en el espacio entre ellos. Cuando finalmente se retiró, dejándola sola con las flores silvestres y el crepúsculo espesándose, Isabel percibió que había cruzado un umbral importante. Esa noche, acostada en la pequeña cama de su habitación bajo los tejados, Isabel reflexionó sobre la complejidad que era Benjamin Crawford. Un hombre roto, intentando mantener los fragmentos unidos a través de la fuerza de voluntad. La protección de los niños se había convertido en una prisión para todos. Pero bajo la armadura de indiferencia, ella vislumbró una chispa persistente. No estaba completamente perdido. Aún no. La semana siguiente trajo cambios sutiles, pero perceptibles a la mansión Crawford. Isabel no había solicitado permiso formal para sus innovaciones. Simplemente las implementaba con la convicción de quien comprendía que el perdón era más fácilmente obtenido que la aprobación previa. Comenzó por la sala de música, esa habitación olvidada donde el piano de Catherine yacía cubierto como un cadáver esperando un funeral. Una clara mañana de noviembre, mientras Benjamin permanecía en sus oficinas del distrito financiero, Isabel condujo a Margaret y William hasta la puerta cerrada con llave. ¿Su madre tocaba?, preguntó casualmente, como si la cuestión no llevara el peso de 2 años de silencio forzado. Margaret asintió, los dedos entrelazándose nerviosamente. Divinamente, papá solía sentarse en el sillón junto a la ventana, observándola durante horas. Ella sonreía mientras tocaba, como si la música fuera un secreto compartido solo entre ellos. Entonces es criminal dejar que un instrumento así languidezca. Isabel sacó una llave que había persuadido a la señora Walsh a entregar, apelando a la sensibilidad que el ama de llaves escondía bajo su severidad profesional. La música no debería ser enterrada con los muertos. Pertenece a los vivos. La puerta cedió con un gemido de bisagras oxidadas. Luz otoñal penetró a través de las ventanas cubiertas de polvo, revelando una habitación congelada en el tiempo. Partituras permanecían sobre un atril como abandonadas momentos antes. Un chal de seda azul colgaba del respaldo del sillón mencionado por Margaret, y el piano Erard francés dominaba el espacio con presencia majestuosa bajo su sudario blanco. William se acercó primero, pequeños dedos tocando las teclas a través de la tela. No deberíamos estar aquí. Papá lo prohibió. Su padre prohibió muchas cosas porque el dolor es más fácil de soportar cuando está enterrado. Isabel retiró la sábana con un movimiento decisivo, revelando la madera pulida que aún conservaba su brillo a pesar del abandono. Pero el dolor enterrado se transforma en veneno. Necesita ver la luz para finalmente disiparse. Margaret acarició el instrumento con reverencia, que Isabel reconoció como nostalgia materializada. Ella intentaba enseñarme. Yo tenía solo 7 años. Encontraba las lecciones aburridas. Ahora daría cualquier cosa por una más. El peso del arrepentimiento en la voz de la niña oprimió el corazón de Isabel. ¿Cuántas veces ella misma había deseado recuperar momentos desperdiciados con su padre, conversaciones no realizadas, expresiones de afecto que la vergüenza juvenil había suprimido? Entonces aprenderán ahora. Isabel se sentó en el banco, probando las teclas que respondieron con sonidos ligeramente desafinados, pero aún melodiosos. La música francesa es parte esencial de su educación.
Su madre estaría de acuerdo. Pasó la siguiente hora enseñando rudimentos básicos, alternando entre Margaret y William. El niño demostró un talento natural sorprendente, pequeños dedos encontrando las teclas con precisión instintiva. Margaret se aplicaba con determinación, pero había rigidez en sus movimientos, un miedo a equivocarse que sabotaba la fluidez necesaria. «Relajen los hombros», instruyó Isabel gentilmente. «La música no es matemáticas, donde solo existe una respuesta correcta. Es una conversación con el instrumento, y las conversaciones permiten vacilaciones, exploraciones». Estaban tan absortos que no percibieron la presencia en la puerta hasta que una voz grave los interrumpió como un trueno distante. «¿Qué significa esto?». Benjamin Crawford llenaba el marco de la puerta, trajes impecables contrastando con una expresión de furia contenida. Isabel reconoció inmediatamente que había cruzado una línea definitiva. Los niños se congelaron, William escondiéndose parcialmente detrás de su hermana. «Una lección de música, monsieur». Isabel se levantó, interponiéndose entre él y los niños en un gesto protector que no pasó desapercibido. Un elemento fundamental de la educación aristocrática europea. En esta sala, en este instrumento, cada palabra surgió medida, peligrosa. Específicamente prohibidos, una prohibición irracional basada en un luto que se ha convertido en prisión. Isabel no bajó la mirada, incluso cuando él avanzó en la habitación. Sus hijos necesitan conexión con su madre, y esta música ofrece un puente más saludable que el silencio sofocante. Benjamin se detuvo junto al piano, su mano posándose sobre la madera pulida con una ternura involuntaria que contradecía la rabia en su rostro. «Usted no tiene derecho a tomar tales decisiones. Esta casa, estos niños, esta memoria, nada de esto le pertenece». «Correcto». Isabel mantuvo la voz firme a pesar de tener el corazón acelerado. «Pero soy responsable del bienestar educativo y emocional de Margaret y William durante las horas que me han sido confiadas. Y esa responsabilidad exige que desafíe decisiones perjudiciales, incluso las que provengan de usted». Margaret dio un paso adelante, sorprendiendo a ambos adultos. «Por favor, papá. Hacía tanto tiempo que no me sentía cerca de ella. Cuando toqué las teclas, fue como si sus manos guiaran las mías». La expresión de Benjamin se transformó, la rabia disolviéndose en algo más complejo y devastador. Dolor puro, sin filtros ni defensas. Isabel vio el momento exacto en que sus fortificaciones amenazaron con desmoronarse. «Déjennos», les ordenó a los niños con voz ronca. Inmediatamente. Margaret y William salieron rápidamente, e Isabel se encontró sola, con un hombre cuya vulnerabilidad expuesta era más intimidante que cualquier furia. Benjamin se movió hasta la ventana, de espaldas a ella, los hombros tensos bajo el saco oscuro. El silencio se extendió, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Isabel esperó intuyendo que había palabras luchando por emerger, demasiado dolorosas para ser articuladas sin preparación. «Catherine tocó por última vez 2 semanas antes de morir», dijo finalmente, con voz tan baja que Isabel necesitó acercarse para escuchar. Estaba embarazada, radiante, planeaba enseñar a los niños adecuadamente después del nacimiento del bebé. Tocó una sonata de Mozart, sus manos danzando sobre las teclas con una gracia que siempre me dejaba sin palabras. Hizo una pausa, los dedos presionando el alféizar de la ventana con una fuerza que blanqueó sus nudillos. Cuando ella murió, cuando sostuve su cuerpo ya frío, juré que nunca más permitiría que la música sonara en esta casa. Parecía obsceno que algo tan bello pudiera existir en un mundo que me la había robado. Isabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero las contuvo. Este no era su momento para llorar. ¿Y ahora? ¿Aún cree que la belleza debe ser castigada por la existencia de la tragedia? Benjamin se giró, y la desolación en su rostro la hirió más profundamente que cualquier acusación. «No sé lo que creo. Solo sé que entrar en esta sala, ver ese piano destapado, oír notas que Catherine solía tocar, fue como perderla de nuevo. No». Isabel se acercó,
la osadía nacida de la compasión superando la cautela social. Fue como encontrarla de nuevo. La diferencia es sutil pero absoluta. Su hija sintió conexión con su madre por primera vez en 2 años. Eso no es traición a la memoria de Catherine, es honor. Habla con la certeza de quien nunca amó y perdió de esta manera. Había acusación en sus palabras, pero también curiosidad genuina. Hablé con la certeza de quien ama aún a aquellos que partieron. Isabel permitió que la emoción tiñera su voz. Mi padre murió creyéndose un fracasado, sus últimos días envenenados por la vergüenza de dejarnos en la miseria. Durante meses después de su muerte, evité todo lo que me recordara a él porque la culpa era insoportable. Culpa por no haber impedido sus decisiones desastrosas, por no haber sido suficiente para mantenerlo con vida. Benjamin la observaba con intensidad renovada, la armadura temporalmente abandonada. Pero entonces percibí algo fundamental. Isabel continuó, las palabras fluyendo con verdad desnuda. Al evitar sus recuerdos, no solo lo estaba abandonando de nuevo, estaba abandonando partes de mí misma que él había ayudado a crear. Las historias que contaba, las lecciones que enseñaba, el amor que ofrecía antes de que las cosas se desmoronaran, todo eso era real. Tan real como los errores que destruyeron nuestra familia. ¿Y eso hace que el dolor sea más tolerable? La pregunta surgió sin sarcasmo. Una vulnerabilidad genuina. No, lo hace significativo. Isabel arriesgó un movimiento audaz, su mano tocando ligeramente el brazo de él. El dolor sin propósito es meramente sufrimiento, pero el dolor que nos conecta a aquellos que amamos, que preserva lo mejor de ellos en nosotros y en nuestros hijos, ese dolor posee dignidad. Benjamin bajó la mirada a la mano de ella sobre su brazo, pero no la apartó. Es usted peligrosamente elocuente, Mademoiselle Dubois. Soy desesperadamente honesta, Monsieur Crawford. Ella retiró la mano, respetando los límites de propiedad. Y veo a una familia destruyéndose por miedo a sentir. Eso es un desperdicio que Catherine ciertamente lamentaría. Él permaneció inmóvil por un largo momento, batallas internas librándose detrás de esos ojos tormentosos. Entonces, sorprendiéndola completamente, caminó hasta el piano y tocó una única tecla. La nota sonó clara, llenando el espacio con perfecta simplicidad. Ella tocaría aquí cada atardecer cuando yo regresaba de los negocios, murmuró, dedos trazando patrones sobre el teclado sin presionar las teclas. Decía que la música domesticaba a la bestia que el mundo comercial despertaba en mí. Era sabia. Isabel se acercó al otro lado del instrumento, y habría deseado que sus hijos conocieran esa parte de ella. Benjamin levantó la mirada, y algo fundamental se alteró entre ellos. No era perdón exactamente, ni siquiera concordancia, pero era reconocimiento, quizás de espíritus igualmente marcados por pérdidas que se negaban a doblegarse completamente. Las lecciones de música continuarán, dijo finalmente, su voz recuperando la firmeza, pero solo 3 veces por semana, y con mi aprobación previa sobre el repertorio. Era un compromiso, una victoria parcial que Isabel aceptó con gracia. Agradable solución. Margaret posee un talento que merece un cultivo apropiado. ¿Y William? Una nota de algo que podría ser humor tocó su voz. Noté que no mencionaste al niño. William posee un don natural que trasciende la enseñanza formal. En caso de que permanezca interesado, debería tener un instructor especializado. Isabel se permitió una pequeña sonrisa. Pero esa es una discusión para un momento futuro, cuando no esté contemplando despedirme. Benjamin no sonrió, pero sus hombros se relajaron ligeramente. Si fuera a despedirla, lo habría hecho hace semanas. Es usted inconvenientemente indispensable, al parecer. Las palabras llevaban un peso que iba más allá de su significado superficial, e Isabel sintió que el calor le subía por el cuello. Rápidamente se volvió para recoger partituras, necesitando un momento para recomponer su equilibrio emocional. Cuando dejó la sala minutos después, consciente de Benjamin permaneciendo solo con recuerdos finalmente confrontados, Isabel comprendió que algo irrevocable había ocurrido. No solo entre empleadora y empleado,
sino entre dos almas reconociéndose mutuamente en las cicatrices que llevaban. Los días siguientes a la reapertura de la sala de música trajeron cambios sutiles a la mansión Crawford, como hielo cediendo gradualmente a la llegada vacilante de la primavera. Benjamin no volvió a mencionar el incidente, pero Isabel notaba su presencia ocasional en las cercanías durante las lecciones musicales, una sombra silenciosa en el pasillo que jamás cruzaba el umbral de la puerta. La relación entre ellos se había vuelto curiosamente delicada, una danza de acercamiento y retroceso donde cada pequeño avance era inmediatamente equilibrado por un distanciamiento cauteloso. Durante las cenas formales donde Isabel ocasionalmente se unía a la familia conforme a la costumbre de la casa, Benjamin le dirigía preguntas corteses sobre el progreso de los niños, pero evitaba cualquier tema que pudiera reavivar la intimidad involuntaria que habían compartido esa tarde. Isabel comprendía el mecanismo de defensa. Ella misma se sentía inquietantemente consciente de su presencia, como si el aire se espesara cuando él entraba en una habitación. Este era territorio peligroso para una institutriz sin fortuna ni protección, y ella no podía permitirse el lujo de sentimientos inapropiados por un empleador, por más complejo e intrigante que fuera. Diciembre llegó con la primera nevada, transformando Nueva York en un paisaje que despertaba en Isabel recuerdos agridulces de inviernos parisinos. Margaret y William la presionaron incesantemente para que les permitiera jugar en el jardín cubierto de blanco, y ella finalmente cedió, considerando que las lecciones de francés podían perfectamente tener lugar al aire libre. Así fue como Benjamin los encontró una fría mañana de sábado, cuando había regresado inesperadamente temprano de un compromiso en la oficina. Isabel les enseñaba vocabulario de invierno a través de la construcción de un muñeco de nieve. Margaret recitando términos en francés, mientras William moldeaba bolas de nieve con un entusiasmo que rara vez demostraba en interiores. «Mademoiselle Dubois», su voz llegó a través del aire cristalino, «¿no teme que los niños se enfermen con tal exposición?» Isabel se volvió, descubriéndolo parado en la puerta acristalada que daba al jardín, aún vestido con levita y sombrero de copa, como si hubiera interrumpido una importante reunión. «Los niños necesitan aire fresco y movimiento, monsieur. No son ornamentos frágiles que se rompen con la menor humedad». Margaret se acercó a su padre, con las mejillas sonrojadas por el frío y el ejercicio. «Estamos aprendiendo sobre el invierno en 3 idiomas. Mademoiselle dice que la verdadera educación involucra tanto el cuerpo como la mente». Algo brilló en el rostro de Benjamin, una expresión tan fugaz que Isabel no pudo descifrarla. ¿Y eso justifica transformar mi jardín en un campo de batalla de nieve? ¿Campo de batalla? William emergió de detrás del muñeco parcialmente construido, con los ojos brillando con malicia infantil. «Todavía no hemos comenzado la batalla, papá. ¿Quieres participar?» El silencio que siguió pareció extenderse infinitamente. Isabel observó a Benjamin procesar la inesperada invitación. Vio la lucha interna entre el decoro adulto y algo más primordial, quizás el recuerdo de cuando él mismo fue un niño que encontraba alegría en cosas simples. «No sería apropiado», comenzó él, pero William ya estaba moldeando una bola de nieve, una sonrisa conspiradora iluminando su rostro generalmente serio. «Pero solías hacer esto con nosotros», protestó el niño. Antes de que mamá se fuera. Recuerdo una vez que le tiraste nieve a la señora Walsh y ella gritó durante 5 minutos enteros». Margaret rió, un sonido tan raro y precioso que Isabel sintió que el pecho se le oprimía. «Y mamá hizo un ángel de nieve, pero tú la jalaste y ambos se cayeron y se quedaron acostados riendo hasta que se empaparon». La transformación en el rostro de Benjamin fue como ver acercarse una tormenta. Dolor, anhelo y algo más desesperado que Isabel reconoció como un hombre luchando entre enterrarse más profundamente en el luto o permitirse un pequeño momento de vida. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo finalmente, la voz controlada con visible esfuerzo. «3 años no es una eternidad, papá». Margaret se acercó, su pequeña mano encontrando la de él.
Mademoiselle dice que los recuerdos felices no traicionan a los muertos. Los honran al recordar que su vida significó alegría, no solo tristeza. Benjamin lanzó una mirada aguda a Isabel y ella percibió que había cruzado nuevamente una línea invisible. Pero en lugar de la ira que esperaba, vio algo diferente en sus ojos tempestuosos. Rendición, quizás, o la extenuación de mantener muros que exigían una energía cada vez más escasa. Muy bien, se quitó el sombrero de copa, colocándolo cuidadosamente en el alféizar de la ventana. Pero establezcamos reglas civilizadas para esta batalla. Nada de objetivos en la cabeza. Y ciertamente ningún ataque a la institutriz francesa, que sin duda nos juzgará a todos bárbaros americanos. William soltó un grito de alegría, y Margaret aplaudió. Una felicidad genuina iluminando facciones generalmente contenidas. Isabel retrocedió unos pasos con la intención de observar desde una distancia segura, pero Benjamin la señaló. Nada de neutralidad, mademoiselle. Elija su lado. Esto es una conspiración para arruinar mi vestido decente, protestó ella, pero no pudo suprimir la sonrisa que curvaba sus labios. Muy bien, me alío con los niños. Señor Crawford contra nosotros tres parece justo. ¿Justo? Él arqueó una ceja, comenzando a quitarse la levita. 3 contra 1 es la definición de desventaja estratégica. Entonces considere esto una lección de humildad, replicó Isabel, ya moldeando munición con la ayuda entusiasta de William. Lo que siguió fue un abandono completo del decoro adulto. Benjamin demostró una puntería sorprendentemente precisa, pero estaba claramente fuera de práctica y limitado por la ropa formal. Los niños atacaban con energía desordenada, riendo tanto que a menudo erraban blancos fáciles. Isabel se encontró riendo también, un sonido que había parecido imposible durante meses de lucha por la supervivencia. En un momento dado, Benjamin logró una maniobra táctica que lo colocó peligrosamente cerca, e Isabel se encontró cara a cara con él, ambos jadeando por el esfuerzo. Nieve colgaba de su cabello oscuro y había un rubor en sus pálidas mejillas que lo hacía parecer años más joven. Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos, una corriente eléctrica que nada tenía que ver con el frío o el ejercicio. «Rendición, mademoiselle». Su voz emergió más baja, casi íntima, a pesar de la presencia de los niños a pocos metros. «Los franceses jamás se rinden, monsieur». Isabel le levantó el mentón, pero su corazón latía de una forma que nada tenía que ver con la batalla de nieve. «Solo retrocedemos estratégicamente. Entonces prepárese para una derrota estratégica». Pero en lugar de atacar, él permaneció inmóvil, la mirada fija en el rostro de ella, con una intensidad que hizo que el aire entre ellos pareciera súbitamente escaso. Margaret interrumpió el momento lanzando nieve a ambos, gritando sobre una alianza injusta entre adultos. La tensión se rompió, y Benjamin se apartó, pero Isabel sintió el fantasma de su cercanía mucho tiempo después. Cuando finalmente se refugiaron dentro, empapados y helados, la señora Walsh los encontró en el vestíbulo y soltó una exclamación escandalizada. «Señor Crawford, usted parece un vagabundo, y los niños, Dios mío, se van a enfermar». Pero había una nota de afecto en su reprimenda, e Isabel percibió que el ama de llaves también sentía alivio al presenciar un momento de normalidad genuina en aquella casa embrujada por fantasmas. Aquella noche, después de que los niños fueron acostados, Isabel se encontraba en la biblioteca, disfrutando del privilegio que Benjamin le había concedido de utilizar la colección durante sus horas libres. Estaba absorta en un volumen de poesía de Byron cuando un ruido de pasos la alertó de una presencia. Levantó los ojos encontrando a Benjamin parado en la entrada, aún vestido con ropa de cena. «Disculpe la intrusión», dijo él. «No esperaba encontrar a nadie aquí. La biblioteca es suya», respondió Isabel comenzando a cerrar el libro. «Me retiro». «No». La palabra emergió más abrupta de lo que él aparentemente había pretendido. «Permanezca. Esta casa es demasiado grande para que solo una persona deambule sola por la noche». Isabel dudó, pero asintió, acomodándose nuevamente en la butaca. Benjamin se movió hasta el bar sirviendo coñac en 2 copas de cristal. Le extendió una sin preguntar.
Un gesto que violaba completamente el protocolo empleador-empleada, pero que ambos parecían dispuestos a ignorar en ese momento. «Gracias por lo de hoy», dijo él finalmente, instalándose en la butaca opuesta. «Los niños. No los había visto tan felices desde antes de la muerte de Catherine. Ellas necesitan de usted», respondió Isabel suavemente, «no solo como proveedor o autoridad distante, sino como padre que participa en sus vidas. Temo que la participación solo las exponga a más pérdidas». Él giró la copa entre sus dedos, observando el líquido ámbar capturar la luz de la chimenea. «Si me permito amarlas completamente, si bajo la guardia que mantiene el dolor manejable, no sé si sobreviviré a una nueva pérdida». «Entonces ya las ha perdido». Las palabras de Isabel emergieron suaves pero firmes. «Porque ellas crecerán, se harán adultas, seguirán sus propios caminos. Eso es inevitable. La única cuestión es si cuando partan tendrán recuerdos de un padre que las amó plenamente, o de una sombra distante que existía en los mismos espacios, pero nunca verdaderamente con ellas». Benjamin levantó los ojos, y la vulnerabilidad en ellos hirió a Isabel más profundamente que cualquier acusación. ¿Cómo se ha vuelto tan sabia siendo tan joven? Lo perdí todo excepto la capacidad de observar honestamente. Ella bebió un pequeño sorbo, el calor del coñac extendiéndose por su pecho. Cuando ya no se tiene nada que perder, la claridad se convierte en un lujo que finalmente se puede permitir. «¿Y qué ve usted cuando me observa?». La pregunta llevaba una curiosidad genuina, mezclada con algo más peligroso. Isabel consideró cuidadosamente las palabras. «Veo a un hombre que cree que el amor es debilidad, porque la única vez que amó completamente, lo perdió todo. Entonces construyó una fortaleza alrededor de lo que queda de su corazón, sin darse cuenta de que las fortalezas también son prisiones». Análisis brutal, pero no había ira en su voz, solo un reconocimiento cansado. «¿Y su solución?». «No poseo soluciones, Monsieur Crawford». Isabel permitió una pequeña sonrisa triste. «Solo la observación de que la supervivencia sin vida es una muerte lenta. Y usted ha estado muriendo durante 2 años, llevando a sus hijos con usted». El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por el crepitar de las llamas. Isabel se preguntó si había ido demasiado lejos, si vería la ira finalmente explotar a través del control que él mantenía tan cuidadosamente. Pero cuando Benjamin habló de nuevo, su voz solo llevaba una profunda extenuación. «Catherine diría exactamente esto. Ella jamás aceptaba mis excusas o permitía que me escondiera detrás de una lógica conveniente». Él hizo una pausa, su mirada perdiéndose en las llamas. «Su ausencia es un agujero negro que consume todo a su alrededor. No sé cómo detenerlo». «Empieza permitiendo que la luz entre», sugirió Isabel suavemente. «Pequeños momentos como hoy, recuerdos compartidos con los niños, música en la sala que permaneció silenciosa demasiado tiempo. Cada pequeño acto de vida es resistencia contra la oscuridad». Benjamin la observó por un largo momento, e Isabel sintió el peso de su escrutinio como una presencia física. «Es usted una persona extraordinaria, Isabel Dubois, y temo que su presencia en esta casa está haciendo imposible mantener las ilusiones que me han protegido hasta ahora». Las palabras pendieron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno osaba articular completamente. Isabel supo que debería retirarse, restablecer una distancia apropiada entre institutriz y empleador, pero permaneció, atrapada por su mirada, por el momento de conexión que trascendía los roles sociales. «Quizás», dijo ella finalmente, «las ilusiones no sean protección. Quizás sean solo otra forma de muerte». Benjamin no respondió, pero algo fundamental se alteró en la atmósfera entre ellos. Cuando Isabel finalmente se retiró a sus aposentos horas después, sabía que habían cruzado un umbral del cual no habría retorno completo. La Navidad se acercaba con su inevitable exigencia de celebraciones, y la mansión Crawford enfrentaba la perspectiva de las festividades con la misma renuencia de prisioneros anticipando una ejecución. Por primera vez en 2 años, sin embargo, había un movimiento excitante hacia alguna observancia de la fecha,
impulsado principalmente por la insistencia silenciosa de Isabel y por los ruegos cada vez más audaces de los niños. Margaret había mencionado casualmente durante una lección de francés que solían decorar la casa con ramas de pino y acebo, que había un árbol tradicional en el salón principal y que su madre organizaba una pequeña cena para los empleados y sus familiares en Nochebuena. William había añadido, con una nostalgia transparente en su voz joven, que su padre siempre leía la historia del nacimiento de Cristo antes de acostarse, imitando diferentes voces que los hacían reír hasta que les dolían las costillas. Isabel había absorbido estos fragmentos de felicidad perdida y había tomado una decisión que sabía que era arriesgada. Durante una de las raras ocasiones en que encontró a Benjamin en la biblioteca, se acercó al asunto con una diplomacia que habría enorgullecido a cualquier embajador parisino. Monsieur Crawford, deseo discutir las celebraciones de Navidad. Él había levantado la mirada de los documentos comerciales que examinaba, su expresión cerrándose inmediatamente. No habrá celebraciones. Jamás las ha habido desde que Catherine se fue. Comprendo su dolor. Isabel mantuvo un tono respetuoso pero determinado. Sin embargo, los niños necesitan tradiciones, necesitan creer que la vida continúa, que la alegría no murió permanentemente con su madre. Usted no comprende de lo que habla. Su voz se había vuelto peligrosamente baja, una advertencia que Isabel ya había aprendido a reconocer. Esa fue la última vez que celebramos como familia completa. Catherine estaba viva, embarazada, radiante con la anticipación del nuevo bebé. 6 semanas después, ambos estaban muertos. Dígame, mademoiselle, ¿cómo celebrar una fecha que precede directamente la mayor tragedia de mi vida? Isabel comprendió entonces la dimensión completa de su resistencia. No era meramente un luto abstracto, sino una asociación específica entre aquella última celebración feliz y la catástrofe que le siguió, como si la Navidad hubiera sido un preludio cruel para la destrucción que vendría. Entonces cree un nuevo recuerdo, dijo ella suavemente. No sustituya el antiguo, sino que añada una capa diferente. Los niños merecen Navidades futuras que no estén eternamente manchadas por la tragedia pasada. Él había permanecido en silencio por un tiempo tan prolongado que Isabel había pensado que había perdido completamente esta batalla. Pero entonces, con una extenuación que parecía emanar de algún lugar profundo de su alma, Benjamin cedió parcialmente. Una pequeña observancia, solo la familia. Ninguna cena elaborada, ninguna festividad que exija. Falsedad. Isabel aceptó la victoria limitada y se dedicó a crear una celebración modesta pero significativa. Con la ayuda de la señora Walsh, que había revelado un sorprendente entusiasmo por el proyecto, organizó una decoración discreta del salón principal. Margaret y William fueron reclutados para ayudar, y la actividad de preparación se había vuelto casi tan valiosa como el evento en sí. En la mañana de Nochebuena, Isabel se había despertado temprano, perturbada por un sueño donde su padre había aparecido joven y saludable, sonriendo mientras le enseñaba a bailar vals en el salón de su perdida propiedad parisina. La melancolía que acompañaba tales sueños generalmente la perseguía por horas, pero aquel día había tareas que exigían su atención, dejando poco espacio para la indulgencia en la tristeza personal. Encontró a Benjamin en el vestíbulo cuando bajaba para el desayuno, y la expresión en su rostro reveló que él también había sido atormentado por recuerdos durante la noche. Había sombras bajo sus ojos, y su cuello estaba ligeramente torcido, una imperfección tan rara que inmediatamente alertó a Isabel de su estado emocional. «Buenos días, monsieur». Ella dudó, incierta si debería mencionar su apariencia desaliñada. «¿Durmió bien?» Mentiría si dijera que sí. Él ajustó el cuello con un movimiento brusco, como si solo entonces percibiera la irregularidad. Esta fecha siempre trae fantasmas particularmente insistentes. Isabel bajó los últimos escalones, acercándose más de lo que el protocolo normalmente permitiría. ¿Puedo ayudar de alguna forma? Aunque sea solo. ¿Escuchando? Benjamin la estudió con esa intensidad que siempre la hacía sentirse simultáneamente expuesta y comprendida.
Es usted extrañamente persistente en su determinación de salvar a esta familia, Mademoiselle Dubois. No busco salvar a nadie, corrigió ella gentilmente. Solo ofrecer compañía en el proceso de que usted mismo se salve. Algo tembló en las profundidades de aquellos ojos grises, una emoción demasiado rápida para ser nombrada, pero lo suficientemente poderosa para alterar el aire entre ellos. Benjamin dio un paso en su dirección, tan cerca ahora que Isabel podía sentir el calor emanando de su cuerpo. Podría contar cada pestaña si osara levantar la mirada completamente. ¿Y quién la salva a usted, Isabel? El uso de su nombre propio, sin el título formal, envió un escalofrío por su espalda. ¿Quién le ofrece compañía en su propio proceso de salvación? La pregunta penetró defensas que Isabel ni siquiera había percibido estar manteniendo. Yo no necesito. Miente mal. Su mano se levantó, los dedos tocando ligeramente el rostro de ella, trazando la línea de su mandíbula con una ternura que contrastaba completamente con la dureza habitual de sus modales. Lleva su propio dolor como armadura, fingiendo que ya ha cicatrizado cuando todavía sangra en secreto. Isabel debería haberse apartado. Cada regla de decoro, cada principio de autopreservación exigía que estableciera una distancia inmediata. Pero permaneció inmóvil, atrapada por su toque, por primera vez en meses sintiéndose vista no como una tutora eficiente o una refugiada necesitada, sino simplemente como una mujer con sus propias heridas. Benjamin. Su nombre emergió como un susurro, y ella vio el impacto de este registrarse en su rostro, las pupilas dilatándose ligeramente. El momento se estiró como un cristal a punto de romperse. Entonces, pasos rápidos en el pasillo superior anunciaron la llegada inminente de los niños, y ambos retrocedieron simultáneamente, la distancia apropiada restaurada con una velocidad que revelaba culpa mutua. Margaret y William bajaron las escaleras en un torbellino de energía, hablando sobre las decoraciones que planeaban completar esa mañana, completamente ajenos a la tensión que momentos antes había saturado el vestíbulo. Benjamin se recompuso con una velocidad impresionante, la máscara de control deslizándose de nuevo a su lugar con una facilidad nacida de una larga práctica. Pero cuando sus ojos encontraron los de Isabel por encima de las cabezas de los niños, ella vio reconocimiento allí. Algo fundamental se había alterado entre ellos, una línea que no podría ser desandada, no importaba cuántas distancias apropiadas restauraran superficialmente. El día se desarrolló en una actividad frenética. Margaret había revelado un talento sorprendente para los arreglos decorativos, creando guirnaldas de acebo entrelazadas con cintas rojas que la señora Walsh había producido de un baúl empolvado en el ático. William, con el entusiasmo típico de un niño de 6 años, había insistido en ayudar a arrastrar un pequeño pino que el jardinero había cortado específicamente para la ocasión. Benjamin observaba desde la distancia, presente pero no participante, un fantasma en su propia casa. Isabel notaba cómo sus manos cerradas revelaban el esfuerzo necesario para permanecer en el ambiente, cargado de recuerdos que él había pasado 2 años evitando activamente. A media tarde, cuando los niños se retiraron para un descanso supervisado por la señora Walsh, Isabel se encontró nuevamente sola con Benjamin en el salón ahora decorado. Él permanecía junto a la chimenea, la mirada fija en las llamas como si buscara respuestas en los patrones del fuego danzante. ¿Es demasiado?, preguntó ella suavemente, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. Puedo quitar algunas decoraciones si se vuelven insoportables. No. Su voz emergió ronca. Es apropiado. Catherine lo aprobaría, creo. Ella siempre creyó que la belleza era una obligación, no un lujo. Decía que el mundo contenía suficiente dolor sin que añadiéramos fealdad innecesaria. Isabel absorbió esta revelación sobre la difunta señora Crawford, añadiéndola al retrato mental que venía construyendo a través de fragmentos compartidos por los niños y ocasionales confidencias involuntarias de Benjamin. Ella parece haber sido una mujer notable. Lo era. Benjamin se volvió finalmente,
y la vulnerabilidad en su rostro hirió a Isabel profundamente, y mi incapacidad para salvarla permanece como una herida que nunca cicatrizará adecuadamente. Usted no podía salvarla. Las palabras emergieron firmes, sin concesión a su autocompasión. La muerte en el parto es una tragedia tan antigua como la humanidad. Ningún amor, ninguna fortuna, ningún poder masculino puede prevenirla cuando el destino así lo decide. La racionalidad no alivia la culpa. No, asintió Isabel. Pero el tiempo puede, y la elección deliberada de vivir a pesar de la pérdida, no en negación de ella, sino en reconocimiento de que aquellos a quienes amamos desearían que continuáramos. Benjamin se acercó, y nuevamente Isabel se encontró atrapada por la intensidad de su presencia. ¿Cómo se ha vuelto tan segura de verdades que a mí me escapan completamente? No estoy segura de nada, admitió ella. Solo me niego a aceptar que la supervivencia sea todo lo que queda cuando perdemos a quienes amamos. Debe haber más, de lo contrario, ¿cuál es el propósito de continuar? Él estaba demasiado cerca ahora, violando toda convención social. Isabel podía ver una pequeña cicatriz sobre su ceja derecha, resultado de algún accidente antiguo. Podía contar las líneas finas que irradiaban de las comisuras de sus ojos, mapas de preocupaciones y tristezas acumuladas. Isabel. Su nombre emergió como una oración o una confesión. No sé lo que me está haciendo, pero se vuelve cada vez más imposible mantener la distancia que sé que es apropiada. El corazón de ella se aceleró, miedo y anhelo mezclándose en un cóctel peligroso. Benjamin. No podemos. Soy su empleada, sin fortuna ni posición. Cualquier cosa más allá de una relación profesional sería desastrosa, completó él, pero no se apartó. Socialmente inaceptable, potencialmente destructiva para mi reputación y ciertamente para la suya. Enumero las objeciones con frecuencia, intentando convencerme de que son suficientes. ¿Y lo son? El susurro de ella apenas audible. Deberían serlo. Su mano se levantó nuevamente, esta vez acariciando su rostro con una deliberación que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Pero usted ha penetrado defensas que creí impenetrables. Me hace cuestionar certezas que mantuve como evangelios. Y temo que ya sea demasiado tarde para restaurar la indiferencia que debería existir entre nosotros. Isabel sabía que debería protestar, restaurar el decoro a través de una firme negativa, pero se inclinó involuntariamente en su toque, su cuerpo traicionando la resolución que su mente intentaba mantener. «Esto es una locura», murmuró ella. «Completa», asintió Benjamin inclinándose más cerca, su respiración mezclándose con la de ella. Y aún así. El sonido de una puerta abriéndose los separó con velocidad culpable. La señora Walsh entró llevando una bandeja de té, deteniéndose abruptamente al percibir la escena. Su mirada aguda se movió entre ellos, registrando la proximidad impropia, los rostros sonrojados, la atmósfera cargada. «Disculpen la interrupción», dijo ella con una sequedad que indicaba clara desaprobación. «Pensé que podrían desear un refrigerio». Benjamin se recompuso primero, la distancia apropiada restaurada con movimientos que parecían exigir esfuerzo físico. «Agradecido, señora Walsh. Mademoiselle Dubois y yo estábamos simplemente discutiendo los arreglos finales para mañana». El ama de llaves depositó la bandeja con una precisión que sugería un juicio contenido. «Ciertamente. Llamaré a los niños cuando estén descansados». Se retiró, pero no sin antes lanzar una mirada a Isabel que claramente comunicaba una advertencia. Cuando quedaron nuevamente solos, el encanto se había roto. Benjamin se apartó completamente, las manos cerradas a la espalda, la postura formal restaurada. «Esto no puede suceder», declaró él, pero había pesar en su voz que contradecía la firmeza de las palabras. «Su posición en esta casa, su reputación. Comprendo». Isabel forzó una firmeza propia, incluso cuando su corazón protestaba. «Perdone mi impropiedad». No hubo impropiedad suya. Sus ojos encontraron los de ella brevemente. «La transgresión fue enteramente mía.
y le aseguro que no se repetirá. Era una promesa sensata, necesaria, completamente apropiada. Entonces, ¿por qué sonaba como una sentencia de muerte para algo que Isabel ni siquiera había percibido estar esperando? La Navidad llegó y pasó en una observancia tranquila que habría parecido melancólica si no fuera por la alegría genuina de los niños. Benjamin había mantenido la promesa de una distancia apropiada, pero Isabel percibía miradas ocasionales, momentos en los que sus defensas vacilaban lo suficiente como para revelar la turbulencia emocional que él luchaba por contener. Algo había cambiado irreversiblemente entre ellos, y ambos sabían que fingir indiferencia se había vuelto imposible. La cuestión restante era qué harían con esta realidad inconveniente. El invierno avanzaba con un rigor inusual, transformando Nueva York en un paisaje de hielo que aprisionaba la ciudad, tanto como los sentimientos no declarados aprisionaban a Isabel y Benjamin. Enero había llegado con vientos cortantes que gemían a través de las ventanas mal selladas de la mansión Crawford, como si la propia naturaleza lamentara la tensión que saturaba cada pasillo, cada encuentro fortuito entre la institutriz francesa y el atormentado viudo. Isabel había establecido una rutina rigurosa que minimizaba el contacto directo con Benjamin, dedicándose obsesivamente a las lecciones con Margaret y William. Los niños florecían bajo su tutela, Margaret desarrollando una notable destreza en francés, mientras William demostraba un talento musical que trascendía su corta edad. Pero el progreso académico de los niños ofrecía poco consuelo para el vacío que crecía en el pecho de Isabel cada vez que escuchaba los pasos de Benjamin en el pasillo, cada vez que sus manos se tocaban accidentalmente durante la cena, cada vez que sus miradas se encontraban a través de la habitación, y ella veía en ellos el reflejo de su propio tormento. Benjamin, por su parte, se había sumergido en los negocios con un fervor que la señora Walsh había descrito como preocupante. Salía antes del amanecer, regresaba después de que los niños ya estaban dormidos, evitando sistemáticamente cualquier situación que pudiera resultar en un momento privado con Isabel. Durante las raras cenas familiares a las que su conciencia lo obligaba a asistir, mantenía la conversación estrictamente centrada en el progreso educativo de sus hijos, nunca permitiendo que el diálogo derivara hacia asuntos más personales. Era una elaborada danza de evitación mutua, y ambos sabían que era insostenible. La crisis llegó una tarde gélida de febrero, cuando una tormenta de nieve se transformó en una ventisca que obligó a Benjamin a regresar inesperadamente temprano. Isabel se encontraba sola en la biblioteca. Los niños habían sido llevados por la señora Walsh a una lección de bordado que el ama de llaves había insistido que era necesaria para Margaret, independientemente de las opiniones modernas de Mademoiselle Dubois sobre la educación femenina. El sonido de la puerta principal abriéndose con violencia alertó a Isabel de la llegada abrupta. Momentos después, Benjamin entró en la biblioteca, la ropa cubierta de nieve, el rostro sonrojado por el frío, y algo más intenso que el clima no explicaba completamente. «La tormenta ha empeorado», anunció él sin preámbulos, quitándose la levita empapada. «Las carreteras están intransitables. Nadie saldrá ni entrará de esta casa en las próximas horas, posiblemente hasta mañana». Isabel cerró el libro que no estaba realmente leyendo, el corazón acelerándose con la conciencia de que estaban efectivamente aprisionados juntos. Los niños, seguros con la señora Walsh en los aposentos superiores, ella planeaba mantenerlos ocupados con actividades domésticas. Benjamin se movió hasta la chimenea, extendiendo sus manos heladas hacia el calor. Lo que nos deja en una situación inconveniente. Inconveniente. Isabel repitió la palabra, saboreando la inadecuación de esta, para describir la tensión que vibraba entre ellos, como una cuerda de violín estirada hasta el punto de ruptura. Benjamin se volvió, y la intensidad en sus ojos grises hizo que el aire pareciera súbitamente escaso. «Ya no puedo fingir indiferencia, Isabel. Esta farsa de decoro me está destruyendo». Las palabras pendieron entre ellos, confesión y acusación simultáneamente. Isabel se levantó,
las manos temblándole ligeramente mientras las presionaba contra la falda de lana simple. ¿Y qué propone? ¿Que abandonemos completamente el decoro? ¿Que ignoremos las realidades de nuestras posiciones? No sé lo que propongo. Él cruzó la distancia entre ellos con pasos deliberados, deteniéndose demasiado cerca para la comodidad, lo suficientemente cerca como para que Isabel pudiera ver la lucha que se libraba detrás de su expresión controlada. Solo sé que cada día se vuelve más insoportable. Verla, no poder tocarla, fingir que es meramente una empleada eficiente cuando ocupa mis pensamientos en cada momento de vigilia, y atormenta mis sueños cuando finalmente me duermo. El corazón de Isabel le latía tan violentamente que ella temía que él pudiera oírlo. Benjamin, esto es una locura. No poseo fortuna. Mi familia está arruinada. Mi reputación ya es frágil por mi posición vulnerable. Si alguien descubriera que existe algo entre nosotros, sería completamente destruida. Entonces no permitiré que lo descubran. Su mano se levantó, los dedos trazando el contorno de su rostro, con una reverencia que hizo que las lágrimas le ardieran en los ojos. Pero tampoco puedo seguir viviendo en esta farsa de indiferencia. Catherine está muerta, y durante 2 años traté este hecho como una traición personal a la vida. Pero usted me ha hecho comprender que honrar su memoria no exige que yo también muera. No estoy pidiendo que me ame, protestó Isabel, incluso cuando su cuerpo se inclinaba involuntariamente hacia el de él. No tengo derecho a tales expectativas. Pero yo os amo. Las palabras emergieron con una simplicidad devastadora, sin florituras románticas ni declaraciones elaboradas. Luché contra esto, lo racionalicé, busqué todas las razones lógicas por las cuales es imposible, impropio, potencialmente destructivo, y ninguna de ellas altera el hecho fundamental de que cuando veo vuestro rostro, cuando oigo vuestra voz, cuando soy testigo de vuestro coraje silencioso, y vuestra negativa a doblegaros ante una adversidad que quebraría a personas más débiles, siento algo que creí haber enterrado con Catherine. Isabel sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban, deslizándose cálidas por sus mejillas heladas. No podéis amarme. Soy nadie, nada más que una refugiada dependiente de vuestra caridad. Sois todo. Benjamin se inclinó, su frente apoyándose contra la de ella, sus respiraciones mezclándose. Y la diferencia entre nada y todo es precisamente esto que siento cuando estáis cerca. La resistencia de Isabel se desmoronó como un muro de arena ante una marea inevitable. Sus manos se alzaron tocando el rostro de él con una vacilación que gradualmente se transformó en certeza. «Tengo tanto miedo», susurró ella. «Miedo de que esto sea un sueño del que despertaré encontrándome de nuevo sola, sin nada más que recuerdos de una felicidad imposible». «No es un sueño». Él tomó sus manos, presionándolas contra su pecho donde ella podía sentir el fuerte latido de su corazón. «Aunque no puedo prometeros todo lo que merecéis, aunque existen complicaciones que no puedo simplemente ignorar, os prometo esto. No os abandonaré. No permitiré que el mundo os destruya por haber sido lo suficientemente valiente como para amar a un hombre roto que no merece tal dádiva». «No estáis roto», corrigió Isabel, «solo herido. Y las heridas pueden cicatrizar dado tiempo y el cuidado apropiado». Benjamin se inclinó más cerca, e Isabel cerró los ojos, anticipando un beso que trascendería los límites que ambos habían luchado tanto por mantener. Pero en el momento antes de que sus labios se encontraran, el sonido de una puerta abriéndose resonó por el pasillo, seguido por la voz estridente de la señora Walsh llamando a Mademoiselle Dubois. Se separaron con una velocidad culpable, la distancia apropiada restaurada segundos antes de que el ama de llaves entrara en la biblioteca. Su mirada aguda se movió entre ellos, registrando rostros sonrojados, respiraciones aceleradas, una atmósfera cargada que ninguna cantidad de compostura podría disimular completamente. «Perdonad la interrupción», dijo ella con una sequedad que no ocultaba su desaprobación. «Pero Margaret os está pidiendo, mademoiselle, algo sobre una lección de francés que desea repasar». Isabel asintió,
no confiando en su voz para mantener la firmeza apropiada. Cuando pasó junto a la señora Walsh en dirección a la puerta, el ama de llaves le tocó el brazo ligeramente, un gesto que comunicaba una advertencia más elocuentemente que las palabras. Sola en el pasillo, Isabel presionó una mano contra su pecho, tratando de calmar un corazón que galopaba como un caballo desbocado. Lo que casi había sucedido en la biblioteca no podía deshacerse. No importaba cuántas distancias apropiadas se restauraran. Benjamin había declarado un amor que Isabel sabía recíproco, aunque ella aún no hubiera pronunciado las palabras en voz alta. Y ahora, ¿qué harían con esta verdad imposible? Los días siguientes a la tormenta trajeron un cambio sutil pero fundamental en la dinámica de la mansión Crawford. Benjamin ya no evitaba activamente a Isabel. En cambio, buscaba oportunidades para breves conversaciones privadas, momentos robados donde podían existir simplemente como hombre y mujer, despojados temporalmente de los roles sociales que hacían su afecto mutuamente problemático. Durante una lección de música una tarde, cuando los niños practicaban un dueto en el piano de Catherine, Benjamin apareció inesperadamente en la puerta de la sala. Su mirada se encontró con la de Isabel a través del espacio y algo pasó entre ellos que hizo que el aire pareciera cargado de electricidad. «Continuad», instruyó él cuando Margaret hizo una pausa, mirando incierta entre su padre y la tutora. «Solo deseo escuchar vuestro progreso». Se instaló en el sillón que había sido el favorito de Catherine, una posición que le permitía observar tanto a los niños como a Isabel, sin apariencia de impropiedad. Pero Isabel sentía el peso de su mirada como una presencia física, la conciencia de cada movimiento suyo magnificada por la atención que él dedicaba. Cuando la lección terminó y los niños fueron dispensados para estudios independientes, Isabel se encontró de nuevo sola con Benjamin en la sala, cargada de recuerdos de su difunta esposa. «Han mejorado notablemente», observó Benjamin, pero sus ojos no dejaban el rostro de ella. «Vuestra influencia ha transformado no solo sus habilidades académicas, sino sus espíritus». Margaret sonríe ahora, genuinamente. William demuestra una confianza que nunca antes había poseído. «Son niños resilientes», respondió Isabel, consciente de que deberían estar discutiendo pedagogía, pero ambos pensando en asuntos completamente diferentes. Solo necesitaban permiso para ser felices de nuevo. Como yo. Benjamin se levantó, acercándose con una deliberación que hizo que el pulso de Isabel se acelerara. Como yo necesitaba un permiso, que no sabía cómo concederme a mí mismo, hasta que vos llegasteis con vuestro coraje inquebrantable y vuestra negativa a aceptar que la supervivencia fuera suficiente. Él se detuvo a pocos pasos de ella, una proximidad que violaba la convención, pero a la que ambos parecían incapaces de resistir. «Isabel, necesito que comprendáis algo. No puedo ofreceros un cortejo público. No puedo declarar abiertamente sentimientos que amenazarían vuestra posición en esta casa. La sociedad de Nueva York es cruel con las mujeres en vuestra situación y no os expondré a un escándalo que podría destruiros completamente». «Entonces, ¿qué podéis ofrecer?», la pregunta emergió sin acusación. Solo una necesidad honesta de comprender los parámetros de esta conexión imposible. Benjamin titubeó, e Isabel vio una lucha librándose detrás de sus ojos. Cuando finalmente habló, las palabras llevaban el peso de una decisión fundamental. Matrimonio. El mundo pareció detenerse. Isabel lo miró fijamente, incierta de si había oído correctamente, de si aquella única palabra significaba lo que ella pensaba que significaba. «Matrimonio», repitió ella, probando la palabra como si fuera un idioma extranjero. «Benjamin, no podéis estar hablando en serio. Las diferencias entre nuestras posiciones, mi falta de fortuna, el hecho de que soy vuestra empleada. Todo irrelevante». Él tomó sus manos, sujetándolas con una urgencia que comunicaba certeza absoluta. «Soy un viudo rico, cuyas elecciones personales son asunto propio. Puedo casarme con quien desee sin consultar a la sociedad o sus opiniones.
y deseo casarme con vos, Isabel Dubois, no porque seáis conveniente o apropiada, sino porque no puedo imaginar un futuro donde no estéis a mi lado. Las lágrimas ardieron en sus ojos de nuevo, pero esta vez eran de alegría mezclada con miedo. ¿Y si os arrepentís, cuando la novedad se desvanezca, y os deis cuenta de que habéis atado vuestro nombre a una mujer sin nada que ofrecer aparte de educación y un corazón que ya ha sido destrozado demasiado? Entonces seré el hombre más necio que jamás haya vivido. Benjamin la atrajo más cerca, envolviéndola en un abrazo que comunicaba una seguridad que Isabel no había sentido desde antes de la muerte de su padre. Pero no me arrepentiré. De esto estoy tan seguro como de cualquier otra cosa en mi vida. Isabel se permitió hundirse en su calor, en los brazos que parecían ofrecer un refugio que ella había buscado desesperadamente desde que llegó a América. Pero incluso en medio de la alegría, una semilla de duda persistía. «Los niños», murmuró ella contra su pecho, «¿cómo reaccionarán?» «Con felicidad, creo». Benjamin presionó un beso contra la parte superior de su cabeza, un gesto tan tierno que hizo que su corazón se apretara dolorosamente. «Ellos os aman, Isabel. Quizás lo comprendieron antes que nosotros mismos, lo que estábamos tan decididos a negar. Permanecieron así por un tiempo que podría haber sido segundos o una eternidad, dos supervivientes de naufragios separados encontrando puerto el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, Isabel vio un futuro extendiéndose ante ella que momentos antes había parecido imposible. Pero la felicidad aún llevaba una sombra de incertidumbre. La conciencia de que las decisiones tomadas en momentos de emoción intensa frecuentemente revelaban complicaciones inesperadas cuando se confrontaban con la luz fría de la realidad. La decisión de Benjamin Crawford de proponer matrimonio a Isabel Dubois debería haber sido un momento de alegría inequívoca, pero ambos descubrieron rápidamente que las declaraciones hechas en la privacidad de bibliotecas cálidas enfrentaban una resistencia considerable cuando se confrontaban con las realidades sociales de la Nueva York de 1847. La primera resistencia vino sorprendentemente no de la sociedad externa, sino de dentro de la propia mansión. La señora Walsh, cuya lealtad a la familia Crawford era incuestionable, solicitó una audiencia privada con Benjamin 3 días después de la propuesta, cuando los rumores comenzaron a circular entre los criados. Isabel estaba al tanto de la reunión solo porque Margaret había mencionado casualmente que el ama de llaves parecía particularmente tensa esa mañana. Cuando Benjamin emergió de su despacho una hora después, su expresión sombría revelaba que la conversación no había sido agradable. Él encontró a Isabel en el jardín de invierno, donde ella supervisaba los estudios botánicos de los niños. Una mirada bastó para comunicar la necesidad de una conversación privada. Ella despidió a Margaret y a William con instrucciones para copiar descripciones de plantas específicas y luego siguió a Benjamin a un pasillo adyacente. La señora Walsh expresó preocupaciones, dijo él sin preámbulos, manteniendo la voz baja pero cargada de frustración. Ella cree que un matrimonio entre nosotros sería un error que perjudicaría tanto mi reputación como el bienestar de los niños. Isabel sintió algo helado instalarse en su estómago. ¿Y estáis de acuerdo con ella? No. La respuesta llegó firme, pero Benjamin se pasó una mano por el cabello en un gesto de exasperación. Sin embargo, sus argumentos no carecen completamente de mérito. Ella observa correctamente que la sociedad de Nueva York puede ser cruel, que la diferencia entre nuestras posiciones alimentará especulaciones maliciosas, que Margaret y William pueden sufrir consecuencias sociales por tener una madrastra que era gobernanta. Entonces quizás tenga razón. Isabel forzó las palabras a través de la constricción en su garganta. Quizás mi presencia en esta casa ha sido un error desde el principio. Puedo buscar una posición en otro lugar, liberaros de una complicación que claramente se ha vuelto problemática. Absolutamente no. Benjamin tomó sus manos, la urgencia en su toque, contradiciendo la formalidad del pasillo donde cualquier criado podría observarlos. No permitiré que huyáis porque otras personas no pueden comprender lo que nosotros compartimos.
La señora Walsh es leal y bien intencionada, pero sus preocupaciones reflejan convenciones sociales que elijo no honrar ciegamente. Pero los niños... Isabel bajó la voz aún más. Si mi presencia como vuestra esposa les causa daño social, ¿cómo podré vivir con tal conocimiento? Benjamin permaneció en silencio por un momento, claramente luchando con un dilema genuino. Entonces, debemos abordarlas directamente, incluirlas en una decisión que afectará sus vidas profundamente. La sugerencia era no convencional, posiblemente imprudente, pero llevaba una lógica que Isabel no podría negar. Los niños merecían una voz en cuestiones que remodelarían una estructura familiar ya fragilizada por una pérdida anterior. Esa noche, después de una cena que transcurrió con una tensión perceptible solo para los adultos, Benjamin reunió a Margaret y William en la sala de estudios. Isabel estaba presente, posicionada ligeramente aparte, observadora de una escena cuyo desenlace determinaría la trayectoria de su futuro. «Necesito discutir un asunto importante con vosotros», comenzó Benjamin, sentándose de forma que quedara al nivel de los ojos de los niños. «Algo que cambiará nuestra familia si ambos estáis de acuerdo». Margaret, siempre perspicaz, estudió el rostro de su padre con una expresión que parecía demasiado madura para sus 9 años. «¿Tiene que ver con Mademoiselle Dubois?» Benjamin no demostró sorpresa por la percepción de su hija. «Sí, deseo casarme con ella, hacerla parte permanente de nuestra familia. Pero tal decisión os afectará a ambos profundamente, y no daré este paso sin vuestro consentimiento». William miró entre su padre e Isabel, la confusión infantil mezclándose con algo que podría ser esperanza. Ella sería nuestra nueva madre. La pregunta quedó en el aire, cargada de significados complejos. Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo, sabiendo que este momento pertenecía a los niños, no a sus propias emociones. «No reemplazaría a vuestra madre», respondió Benjamin cuidadosamente. «Catherine siempre será vuestra madre, aquella que os dio vida y amor. Pero Mademoiselle Dubois podría ofreceros cuidado, orientación, el afecto que una familia necesita para prosperar». Margaret se levantó, acercándose a Isabel con una deliberación que hizo que su corazón se acelerara. «¿Usted nos ama?», preguntó directamente, sus ojos oscuros buscando la verdad sin ornamentación. Isabel se arrodilló, poniéndose al nivel de la niña. «Os amo profundamente. Ambos os habéis vuelto preciosos para mí, de maneras que trascienden la obligación profesional. Pero comprendo que aceptarme como parte de vuestra familia es una decisión compleja, y no os culparé si lo juzgáis imposible. Pero usted nos dejaría». La voz de William llevaba un miedo que hirió a Isabel profundamente. «Si no estamos de acuerdo, ¿usted se marchará como las otras tutoras?» «No deseo marcharme», admitió Isabel honestamente. «Pero tampoco me quedaré si mi presencia os causa dolor o conflicto. Vuestro bienestar es más importante que mi felicidad personal». Margaret extendió su pequeña mano, tocando el rostro de Isabel con una ternura inesperada. «Usted nos enseñó que el coraje significa elegir la vida incluso cuando el dolor intentó enseñarnos a elegir la muerte. Sería cobardía de nuestra parte rechazar la felicidad porque tenemos miedo de perder de nuevo». La madurez de la observación asombró a Isabel. Ella abrazó a Margaret, permitiendo finalmente que las lágrimas fluyeran. William se unió al abrazo momentos después, sus pequeños brazos envolviendo a ambas con una fuerza sorprendente. Cuando finalmente se separaron, Benjamin observaba con una expresión que mezclaba alivio, amor y algo que podría ser admiración por sus hijos, que demostraban una sabiduría más allá de sus años. «¿Entonces estamos de acuerdo?», preguntó él. «¿Mademoiselle Dubois se unirá oficialmente a nuestra familia?» «Sí», respondió Margaret firmemente, «pero bajo una condición». Benjamin arqueó una ceja, la curiosidad genuina reemplazando la tensión. «¿Qué condición?». «Que no intentéis protegernos de todo. Que nos permitáis sentir incluso cuando los sentimientos son difíciles». Margaret miró a Isabel, luego a su padre.
Mamá no querría que viviéramos como fantasmas. Ella querría que amáramos de nuevo, incluso sabiendo que el amor siempre trae el riesgo de la pérdida. La verdad contenida en las palabras de la niña silenció a todos los adultos. Benjamin se acercó, abrazando a ambos hijos con Isabel aún arrodillada entre ellos, creando un círculo de conexión que simbolizaba una familia siendo reconstruida sobre los cimientos de una pérdida honesta y una esperanza valiente. Pero el consenso familiar, aunque crucial, era solo el primer obstáculo. La sociedad de Nueva York se reveló significativamente menos comprensiva que unos niños de 9 y 6 años. El anuncio del compromiso, hecho discretamente a través de una nota en un periódico respetable, generó una reacción inmediata. Las invitaciones sociales que anteriormente llegaban regularmente a la mansión Crawford cesaron abruptamente. Los conocidos comerciales de Benjamin demostraron un malestar educado pero perceptible. Madres de potenciales pretendientes de Margaret, anticipando un futuro distante pero ya